Todos muy buenos días. El día de hoy queremos informarles que como abogado del senador Miguel Uribe y candidato presidencial y de su familia, presentamos una denuncia penal contra el director de la UNP. Esto conforme a que durante el 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año. En estas solicitudes se establecía por qué al senador y candidato presidencial se le debe dar la protección adecuada. En 2023 la UNP había catalogado al senador Miguel Uribe con riesgo extraordinario, pero la UNP en 2024 no tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la presidencia y por lo tanto se le deberían mejorar sus condiciones de seguridad. Esto es muy grave porque tenemos que identificar si fue por omisión que sucedieron estos hechos. Porque desde el 5 de junio del presente año, vuelvo y repito, se sabía que al candidato había que reforzarle su seguridad. Y lo más grave es que simplemente recibía respuestas con un copy-paste de todo lo mismo que le habían contestado desde enero del 2025. ¿Qué contestaban? Contestaban exactamente que no representaba un riesgo y que no podían ayudarlo en sus desplazamientos. Con algo más grave, en la conferencia bancaria tuvo que viajar solo con su equipo de campaña porque no autorizaron el viaje de sus escoltas y el equipo de seguridad, y tampoco le dieron seguridad en Cartagena. Esto quiere decir que había un estado absoluto de indefensión y queremos y pedimos a la Fiscalía General de la Nación que tenga una nueva línea de investigación, no solamente con los autores de este grave hecho, sino que establezca si por omisión el Estado dejó en indefensión a Miguel Uribe. Les agradezco por su tiempo. Abogado, una pregunta, ¿estas solicitudes a la UNP eran porque había recibido amenazas puntuales, llamadas, seguimientos? ¿Qué había alertado él? No vamos a entrar en los detalles, pero se puede decir con claridad que las solicitudes reiteradas de protección era específicamente porque se temía por su vida, porque obviamente era un candidato presidencial. Recordemos que Miguel Uribe es el senador más votado en su momento y tenía un esquema que simplemente era un esquema que respondía a un congresista. ¿Por qué no le entregan el mismo esquema que le han entregado a líderes sociales o a otras personas afines del gobierno? Y más, y les recuerdo, la Corte Constitucional el año pasado estableció en una sentencia de unificación que había que dar una especial protección a los miembros de la oposición. Y se puede decir en este momento que la oposición no ha recibido esos esquemas de protección diferenciados donde se proteja la vida e integridad personal de las personas que son oposición y son disidentes a lo que establece el gobierno. ¿Qué tal liviano era el esquema de seguridad? ¿O qué pedían ustedes puntualmente a esa solicitud? Absolutamente ligero, absolutamente un esquema que no corresponde a un candidato presidencial y que sobre todo no atiende a criterios lógicos de que si se está en oposición, si se están hablando en contra de bandas criminales, en contra de pactos entre el gobierno nacional y ciertos grupos criminales, pues era lógico que tenía que tener una adecuada protección, y esto es responsabilidad y queremos que se atiendan con claridad y se establezcan esas líneas. Entonces, ¿qué le pedimos a la Fiscal General de la Nación? Que haga una línea nueva, que se investigue de fondo la responsabilidad de la UNP por omisión, porque aquí definitivamente hay una falla en esto. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.